Hola, me llamo Esperanza Gutiérrez y hoy tengo el gusto de compartirles un cuento de Día de Muertos de Paola Club. La primera vez que escuché sobre la pequeña Mitli, yo tenía 7 años y estaba comiéndome a escondidas las mandarinas del altar de Día de Muertos. Cuando mi abuela me descubrió, me dijo que si continuaba robándome la comida de los difuntos, Mitli aparecería en la noche y me robaría mis juguetes como venganza. Claro está que yo no sabía quién era Mitli, ni por qué querría vengarse de mí, así que mi abuela tuvo que explicármelo pacientemente. Mitli era la hija de los señores del Mictlán. Como era hija única y muy consentida, Mitli había conseguido que sus padres le dieran 2 compañeros de juego. Un ajolote rosado llamado Coyoyi y un solo escuincle bicolor que se llamaba Yuguay. Como es de imaginarse, tanto Mitli como sus nuevos amigos volvían locos a todos en el Mictlán. El cachorro correteaba por aquí y por allá entre los 9 niveles, mordisqueando todo y a todos. Ni siquiera el señor de la muerte se salvó de una mordida en el chamor, hecho que lo hizo enojarse de muchísimo. Por su parte, también distraía a todos los perros que se cruzaban el río. Les hacía cosquillas con sus deditos hasta que terminaban por voltear a los fantasmas que llevaban sobre sus espaldas. Mitli los miraba divertidos desde la orilla. Con el tiempo, después de tanta travesura, los señores de la muerte pensaron en poner orden asignando un tutor para que les enseñara disciplina. Ese resultó ser Masatsi, el espíritu de un hombre venado. Al principio fue difícil para todos, pero con el tiempo, la paz y la tranquilidad volvieron al Mictlán. Los padres de Mitli, sorprendidos, llamaron a Masatsi y le preguntaron cómo había conseguido que Mitli y sus amigos dejaran de hacer tantas travesuras. Señor y señora, ellos siguen haciendo travesuras, pero no en este mundo. Les he prometido que cada vez que se abra el portal con la tierra de los vivos, ellos podrán hacer lo que quieran con los niños y las niñas que se comen nuestros alimentos. Pues como saben, cada vez hay menos alimentos completos, ya que los pequeños humanos los muerden. Complacidos, los señores del Mictlán se retiraron a sus habitaciones. Yo me quedé pensativa y le pregunté a mi abuela, ¿por qué se llevaban la comida en lugar de comerlas sentadas junto al altar? Ella me respondió, ¿tú podrías comerte la olla de mole entera? El pan, el atole, los tamales, las calabazas, los dulces, el camote y toda la olla de café. No, respondí. Bueno, pues ellos tampoco. Aparte, no son egoístas como lo somos los vivos. Ellos comparten todo. ¿Has visto lo que hacen las hormigas? Buscan comida para llevar a casa. Exactamente. Los fantasmas hacen lo mismo. Vienen el día de muerto y se llevan la comida al Mictlán. La guardan en ollas de barro especiales y les duran todo el año. Y no se les acaban. No, porque hay muchos muertos y sus familias dejan comida para más de 2. Aparte, ellos comen menos que nosotros porque ya están muertos.
Ahora ve por unas mandarinas al mercado para reponer las que te has robado del altar. Si no lo haces, Mitli, Coyoyi y Yoguali vendrán a molestarte y el hombre venado no se los impedirá. Corrí al puesto de Luisito sin pensarlo 2 veces. Y usé mi domingo no solo para comprar mandarinas, también compré dulces de más, un collar de pedras verdes para Mitli y un trozo de carne para Coyoye y Yoguay. A Mazatlán le conseguí una pequeña canasta con hongos silvestres. En verdad esperaba que con todo esto alcanzara para evitar que se enojaran conmigo. Regresé a casa y puse todo en el altar. Ya entrada la noche, ayudé a mi papá a prender las velas y a hacer el camino con las flores de cempasúchil. Después me fui a dormir. Un ruido muy extraño me despertó en la madrugada. Me levanté sin hacer ruido y desperté a mi abuela. Ella me hizo una señal para que guardara silencio. Shh. Comenzamos a caminar de puntillas hasta la sala, en donde se encontraba el altar. Allí estaba Mitli. Era una niña chiquita, quizá un poco más alta que los chaneques. Tenía su piel morena y sus cabellos negros. De su cuello colgaba el collar que le había dejado. Coyoyi estaba centrado sobre su hombro izquierdo y Yowawi parado junto a ella entre las flores naranjas, moradas y amarillas. Masachi y los fantasmas de mi familia flotaban en el camino de flores, dispuestos a cargar con toda la comida para llenar las alacenas del Mictlán. Mitli me miró directamente a los ojos y me sonrió. Y todos desaparecieron entre la llama de una de las velas y no volví a saber de ellos hasta el año siguiente. Yo soy Andy y estamos grabando para el grupo Tlatoque. Y esta es la leyenda del charro negro. Cuentan que por las desoladas noches, en las oscuras carreteras de México, se aparece un charro vestido con traje negro y sombrero. Cabalgan un elegante caballo del mismo color que sus elegantes prendas. No se sabe exactamente si a este misterioso personaje, al que le llaman el charro negro, su alma en pena, un demonio proveniente del infierno, o incluso el mismo diablo. Para poder ver al misterioso charro negro, una persona tendrá que caminar durante altas horas de la noche. Él muy cordialmente se ofrecerá a cabalgar a tu lado. A los hombres, el charro les da una bolsa de oro. Si ellos aceptan, tendrán que aceptar la muerte, pues en ese instante el charro negro tomará sus almas. A las mujeres, el charro las enamora para llevarlas en su caballo. Si ellas aceptan y se suben, el caballo empezará a cabalgar como loco para evitar que ellas puedan escapar. Y así el charro se las puede llevar con él ¡al infierno! Hola, soy la abuela Chivis Cuentacuentos y para el grupo Tlatoque, en el marco del Festival Tepaneca del Día de Muertos, traigo el cuento Al borde del barranco.
de Jorge Akame. La mujer apareció de pronto en la carretera y le hizo señas de que se detuviera. El hombre frenó el auto unos metros más adelante. La mujer se aproximó y asomándose hacia adentro por la ventanilla, dijo: ¿Puede ayudarme? Mi auto se desbarrancó. Él vio hacia adelante un cartel arrancado y las huellas profundas de unas ruedas que se perdían en el vacío. Suba, le ofreció. Y ella le dijo que iría caminando para mostrarle el camino. Entonces la siguió hasta la curva y ahí la vio parada al borde del barranco con un brazo extendido, inmóvil por unos segundos. Luego la niebla la perdió. Estacionó el auto en el acotamiento, lo cerró y vio al fondo del monte un auto rojo atorado en la maleza. Era una tarde nublada y el verde de las hojas resplandecía. ¡Señora!, le gritó. Empezó a descender lentamente porque el barranco era casi vertical. Resbaló 2 veces antes de llegar y se rompió el pantalón. Pensó en la mujer y se preguntó cómo es que se las había arreglado en esa pared tan escarpada. ¡Señora!, volvió a gritar. Escuchó el llanto de un niño que provenía del interior del auto. Se aproximó y a través de los vidrios astillados distinguió en el asiento de atrás un niño de meses y sobre el asiento del conductor un cuerpo doblado sobre el volante. Se acercó a las puertas y las quiso abrir, pero estaban trabadas. Entonces terminó de romper con mucho cuidado el parabrisas y se retorció hacia adentro hasta llegar al asiento de atrás. Tomó al bebé, lo envolvió en su chamarra y lo depositó en el pasto. Regresó al sitio del conductor. Era la mujer que lo había detenido en la carretera. Empujó su cuerpo suavemente sobre el respaldo. Por el peso, comprendió que estaba muerta. Una muerta tranquila, sin muecas de dolor ni de miedo. Solo en sus suaves labios morados se dibujaba un largo suspiro, porque su instinto maternal la había llevado a trabajar más allá de las fuerzas humanas. Muchas gracias por su atención.
Yaot en el reino de la muerte. Es el Nahual, Nahual, Nahual. Soy el Nahual, Nahual, Nahual. Es el Nahual, Nahual, Nahual. Soy el Nahual, Nahual, Nahual. Mictlantecutli viene por ti. Mictlantecutli viene por mí. Mictlantecutli viene por ti. Mictlantecutli viene por mí. Cuentan los abuelos que en los tiempos de mayor esplendor de nuestros pueblos, de nuestras naciones, aquí en el Valle de la Anáhuac, vivió un joven, tenía 12 años, era un niño todavía, que vivía en una casita aquí en la Gran Tenochtitlan y que había estado extrañando mucho, mucho a su padre, sentía gran nostalgia por su padre. Era un guerrero que había muerto en batalla hacía 4 años. Y mientras Yaot veía cómo caían las tinieblas, cómo caía la tarde sobre nuestro pueblo, cómo el cielo iba cambiando de tonos de púrpura intenso hasta llegar a un color pálido, naranjita, hasta que por completo caía la noche. Yaot, recordando tanto a su padre, también pensó en lo que su madre le había dicho, que cuando los guerreros mueren en batalla, acompañan al sol en su recorrido por el cielo y que cuando llega al mediodía lo dejan y se van a descansar. Y que al lugar a donde se van, él creía que era el Mictlán. Y entonces pensó que él quería ver a su padre y que iba a afrontar todos los riesgos que fuera necesario para llegar allá. Sabía que había muchos obstáculos y muchos peligros, pero no le importó. Se levantó del trozo de tabique en que estaba sentado, del trozo de adobe, y se puso de pie. Y acariciando el lomo de su perro, se echó a correr hacia donde el sol se había ocultado. Y Xolotl lo empezó a acompañar, corrió tras de él. Y el primer obstáculo que encontraron fue el de las montañas que chocan y que tienen que pasar antes de que se dé ese encontronazo entre montañas. Después, el otro obstáculo, las montañas, los cerros que hay que ascender, que están tan llenos de piedras, de peñas, que cuesta mucho trabajo ascenderlas. Pero lo logró. Y cuando llegó hasta menos arriba, vio que del otro lado lo que había era una pendiente totalmente lisa, por donde se pudo deslizar rápidamente. Y así uno y otro terminó de cubrir ese recorrido. Terminó esto y llegó a un paraje muy extraño, muy raro, donde de repente, así entre ramas, arbustos retorcidos y demás, se apareció una serpiente que en cuanto los vio se deslizó hacia ellos y Yaot y su perro armaron una estrategia instantánea y uno corrió hacia un lado y el otro hacia al otro lado y la serpiente desconcertada no supo a quién perseguir y ellos pudieron escapar rápidamente. Más adelante lo que se encontraron fue un lugar con muchos cactus, con muchos de estos que les dicen saguaros, creo, y tras de ellos se ocultaron, porque se les apareció una enorme, enorme iguana de ojos saltones, que abriendo sus fauces intentó devorarlos porque se dirigió a ellos de inmediato dando coletazos. Y cuando Yagot se escondió atrás de uno de esos grandes cactus, tomó un puño de tierra y esperó a que asomara la iguana gigante y cuando asomó le lanzó un puño de tierra a los ojos y la enorme iguana se retorcía y se cayó y gritaba, daba alaridos horribles por el impacto que había sufrido en sus ojos. Nadie se había atrevido a hacerle eso. Después de eso, Yaot y Xolotl, su perro, siguieron corriendo y llegaron a un enorme desierto donde el sol calcinaba la tierra, donde cada paso era un sufrimiento porque les quemaba y les ardía la piel,
los ojos, las plantas de sus pies. A punto estaban de desfallecer cuando lograron atravesar ese desierto. Y empezó a cambiar el paisaje. Y allá a lo lejos, Yahot pudo ver que el suelo enverdecía. Y mientras más se acercaron, escucharon el rumor de un manantial que brotaba. Y corrieron hacia él. Y se lanzaron y bebieron agua desesperados. Y se bañaron y se refrescaron y jugaron. Y cuando terminaron, se recostaron. Y se quedaron profundamente dormidos. Más tarde, cuando Yahot no se daba cuenta, un viento helado llegó hacia ellos y sus carnes parecían que eran cortadas por navajas de obsidiana. Yahot se despertó y despertó a Xolotl y emprendieron nuevamente el camino. Estaban a punto de llegar a donde Yahot quería. Sabía que más adelante estaba el río, el último obstáculo que tenían que cruzar para llegar al Mictlán. Cuando estuvieron frente a ese enorme río de aguas turbulentas que rugían y que pasaban con furia desmedida golpeando a uno y otro lado, Yahot, atemorizado, recordó qué era lo que quería, por qué había ido ahí, quería ver a su padre. Así que tomó a Xolotl, lo cargó y cerrando los ojos se lanzó al río y empezó a bracear, pero un remolino que estaba ahí en medio lo empezó a arrastrar. Yahot ya no pudo sostener a Xolotl y lo soltó. Y Xolotl, cuando vio que el remolino devoraba a Yahot, se lanzó hacia el fondo y tomando a Yahot de la manta de su vestimenta, lo sacó y lo llevó a la orilla. Y ahí, entre tos y llanto y risas, Yahot se recuperó junto con Xolotl. Xolotl se sacudió, Yahot le quitó el agua y vio al frente una enorme cueva. El Mictlán había llegado al fin. Respiró y se lanzó y fue hacia la cueva. La penumbra era absoluta. Apenas se alcanzaba a medio distinguir dónde pisaba. Y tocaba y sentía con sus pies y con sus manos montones de huesos que por toda esa sala estaba. Y pasó a otra sala que igualmente estaba repleta de esos huesos y de cráneos incrustados en las paredes. Y en la última sala, una enorme sala, vio al fondo dos figuras magníficas, impresionantes, sentados en un ipali, el señor y la señora Mictlancihuatl y el señor Mictlantecutli, con sus hermosos copilis, con sus hermosos collares, con sus hojarcas, con sus brazaletes. Ahí estaba, mirándolo por las cuencas vacías de sus ojos, con esa luz rojiza que de ellos se desprendía y que Yahot ahora veía por esa extraña luz violeta que brotaba de las paredes. Cuando se vio ante ellos y que ellos lo vieron en la entrada, la señora Mictlancihuatl le dijo: ¿quién eres tú? ¿Cómo te atreves a profanar nuestro reino? ¿Cómo te atreves a profanar el descanso de los muertos, el lugar del silencio y del reposo que es este para ellos? Yahot, ante las imponentes figuras, no podía decir palabra, solo abría enormes ojos y los veía a ellos.
El señor Mictlantecutli entonces fue quien le increpó y le dijo: contesta, ¿qué haces aquí, intruso, por haber invadido nuestro sagrado reino? Vas a ser sacrificado. Yaot fue en ese momento que ya pudo hablar y le dijo: señor, señora, perdón, yo no sabía, yo solo quería ver a mi padre. ¿Y quién es tu padre? Mi padre es un guerrero que murió en batalla hace 4 años, señor, señora, por favor, quiero verlo. Dijo Mictlantecutli: que no sabes, tonto mortal, que los guerreros muertos en batalla no vienen aquí. Aquí solo vienen los que mueren de muerte natural. Tu padre, en su recorrido por el sol, acompañándolo, descansa en un lugar especial para ellos. Nosotros, los dioses, las entidades de este inframundo, les enviamos solo señales que ustedes tienen que entender de que sus muertos están bien. En forma de colibríes o de mariposas, los han visto y los ignoran. Recuerden eso siempre. Pero tú, por haber invadido este lugar y por haber interrumpido ese descanso, vas a ser sacrificado. Y el señor y la señora Mictlantecutli se levantaron de su sicpali y caminaron hacia Yaot, que los veía acercarse cada vez más y más, y él retrocedía y retrocedía hasta que pegó junto a la pared donde estaban esos cráneos y esos huesos de muerto. Y en ese momento, cuando a punto estaba de ser tocado por Mictlantecutli y Mictlancíhuatl, un remolino envolvió a Yaot, y un remolino de imágenes se le vinieron a la mente. Creía perder el sentido y abrió los ojos. Y cuando los abrió, se vio de nuevo ahí, sentado a la entrada de su casa, en su trozo de adobe, y a su perro Xolotl, que corría delante de él, persiguiéndose la cola. Ya no supo Yaot si realmente había ido al Mictlán, si realmente había visto a Mictlantecutli y a Mictlancíhuatl. Pero en ese momento sintió la brisa de un suave aleteo y escuchó el batir de las alas de un pequeño colibrí que se posó en su hombro. Y cuando Yaot lo vio, recordó lo que los señores del inframundo le habían dicho, e intentó tocarle, y el colibrí, volando rápidamente, se alejó. Yaot, con mucho gusto en su corazón, se paró corriendo y fue con su mamá y le dijo: madre, madre, mi padre ha venido a verme, ha venido a verme. Su madre, sonriendo, le dijo: ¿qué pasó, hijo? Madre, mi padre vino a verme. Ahora sé que él está siempre al pendiente. Ahora convertido en un colibrí. Ómete. Mictlantecutli viene por ti. Mictlantecutli viene por mí. Es el Señor de la quietud que viene por ti, por mí, por ti. Es el Señor de la quietud que viene por ti, por mí.